Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Consensuando. Inmenso placer estar con todos ustedes, como siempre, sus anfitriones, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión. Estaremos durante la próxima hora compartiendo, analizando y, por supuesto, presentando los principales acontecimientos informativos y noticiosos acontecidos en República Dominicana y alrededor del mundo. Tabaré, bienvenido al espacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Medrano, muy buenas noches a los amigos televidentes que le dan seguimiento a este proyecto, a esta plataforma comunicacional Consensuando, con más de una década brindando la discusión, la puesta en conocimiento de temas de interés, de trascendencia nacional e internacional. Quiero iniciar el programa en esta oportunidad, Medrano, con la discusión de un tema que entiendo que no puede pasar por alto la sociedad dominicana, que tiene que analizarse, que tiene que desmenuzarse. Es una lástima porque ahora que entramos en una recta final de este periodo de gobierno del presidente Abinader, uno como que siente que quizás no existan tantas posibilidades de que haya un gran acuerdo, pero me refiero específicamente al tema de la educación dominicana. Ya ustedes vieron el último análisis que salió, en el cual los estudiantes dominicanos salieron muy mal parados con respecto a lo que es la lectura comprensiva, con respecto a las matemáticas, con respecto a las ciencias de la naturaleza, las naturales. Y los partidos políticos empiezan a tirarse como si fuera una pelota caliente: quédate tú con ella, no quédate tú, quedo yo. Pero yo pienso que el liderazgo de la nación dominicana, ya no me refiero solamente a la parte política, aquí tienen que involucrarse también los empresarios, porque daría la impresión de que es un problema prácticamente sin solución, lo cual no es cierto. Es decir, a partir del año 2012, que se empieza a aplicar el famoso 4%, que viene de una ley desde finales de los 90, ni siquiera una ley nueva, y que el presidente Leonel Fernández, bajo distintos subterfugios, que decía que aquí no había ningún plan para hacer inversión, que la educación no es un asunto de dinero, y un sinnúmero de, si se quiere, de excusas, pero que el transcurrir del tiempo como que parecía que él como que tenía razón, que no se iba a saber qué hacer con el dinero. Entonces, yo creo que la clase política, la clase empresarial, las fuerzas vivas del país tienen que hacer un acuerdo para sacar un poco la política de este tema. Sé que puede resultar quimérico, puede resultar utópico, pero es un deber ciudadano e incluso un deber patriótico, porque no es posible que nuestro país, que se dice que es una de las economías más importantes de América Latina, que tiene las cifras macroeconómicas más importantes de toda América Latina, que tiene una de las mejores cifras en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo, que tiene los peloteros más productivos en el mundo, desde el punto de vista del tamaño de nuestro país. Es decir, en términos relativos, la República Dominicana es el país que produce más peloteros de calidad, e inclusive también el desempeño nuestro en los Juegos Olímpicos en los últimos tiempos ha sido un desempeño estupendo. Somos excelentes en la música. Muy pocos países del mundo tienen el privilegio y la ventaja de ser padres de distintos ritmos. Somos padres del merengue,
un ritmo de clase mundial y reconocido también por los organismos culturales de Naciones Unidas. Tenemos a la bachata, también un ritmo de clase mundial y reconocido también por las instituciones culturales de la ONU. Pero también tenemos, aunque pueda alguien molestarse un poquito, pero también somos padres del dembow. Claro, claro. Que es un ritmo que no puedo decir que sea de clase mundial, pero no obstante, su proyección es una proyección importante en los mercados internacionales. Es decir, que la República Dominicana es objeto de elogio y de encomio en todas esas áreas que yo acabo de describir. Sin embargo, en términos educativos, tenemos que admitir y tenemos que reconocer que somos una vergüenza. Entonces, este tipo de admisión y de mea culpa no debe constituirse en un dedo acusador, porque a veces yo veo a las personas, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, criticando esos resultados de educación, pero tú dices, pero lo que gobernaron de manera mayoritaria la República Dominicana en los últimos años son precisamente los miembros que son del PLD y que son de la Fuerza del Pueblo. Es decir, el PLD, Fuerza del Pueblo, gobernó durante 20 años de los últimos 26 años, 27 años que tiene el país. Entonces, ¿cómo pueden ellos hacer una crítica como desmarcándose de esos resultados cuando todos sabemos que en materia educativa los resultados son una siembra y una cosecha a mediano y a largo plazo? Entonces, el PRM, que asumió el gobierno en el año 2020, tampoco puede lavarse las manos como Pilato y decir que los únicos culpables son los de antes. Yo creo que somos culpables todos, porque no solamente los partidos políticos, no solamente el PRD, no solamente el PRM, no solamente el PLD, la Fuerza del Pueblo y la Fuerza de la Revolución y el Partido Comunista, no somos culpables todos, porque hemos permitido que sea la mediocridad que se aposente en la mayoría de los maestros que componen nuestro país. Ya ahora que existe una remuneración decente para los maestros, se debe ser más exigente. Y el que no califique, Medrano, sencillamente ponerlo en otro puesto, porque no está capacitado para enseñar. Yo leí en las obras, en la obra El ocaso de la Nación Dominicana, del intelectual Manuel Núñez, es una obra de más de 20 años, donde se decía que cuando se le hicieron las evaluaciones a los maestros sacaban igual o peor calificación que los alumnos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar resultados distintos, diferentes, haciendo prácticamente lo mismo? Además, yo voy más lejos. Donde tiene que hacerse la mayor cantidad de inversión es en la formación del cuerpo docente, porque se consiguen mejores resultados con un buen maestro revestido de vocación, no solamente capacitación en lo que tiene que ver con la parte técnica y la parte intelectual, sino en la vocación. Un buen maestro dando clases debajo de una mata de mango consigue mejores resultados que un maestro mediocre en una escuela muy oronda y muy bonita. Es decir, lo más importante es la evaluación del cuerpo docente, y aquí la ADP tiene que hacer un esfuerzo también de desprendimiento que va a redundar en beneficio de su propio prestigio, de sacar a las personas, de excluir a las personas o a los maestros que no estén capacitados para dar clases. Porque al final de la jornada, esos profesionales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser también profesionales
que no van a dar el grado en ninguna profesión a la que se dediquen, porque esas falencias que vienen desde el inicio, si usted no obtiene una buena calificación en lectura comprensiva, no importa lo que usted elige estudiar, usted no va a aprender, porque usted no comprende lo que lee. Y esa es una de las materias que sale peor, es decir, no se comprende lo que lee. Aquí usted pone a cualquier profesional a hacer una carta de una sola página y es de antología lo que usted va a darse cuenta. Entonces, no es de ninguna manera, ellos no son culpables de eso, ellos son un producto, ellos son un destinatario, el resultado de un sistema en el cual no se le ha querido poner los cascabeles al gato y vamos a seguir saliendo mal. Cuando venga la prueba PISA otra vez, nos vamos a quemar. Vamos a salir en los últimos lugares. Entonces, ¿por qué si en turismo nosotros somos de los primeros? ¿Por qué no podemos ser primer lugar en educación? Si en béisbol somos de los primeros, ¿por qué no podemos ser en educación en un buen lugar? Si en los Juegos Olímpicos también desempeñamos un papel honroso, un papel honorable, un papel distinguido, ¿por qué en educación también no podemos hacer un papel decente? Si somos los mismos dominicanos, la misma idiosincrasia, la misma formación, ¿por qué? Entonces, esa es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, preocuparnos y ocuparnos para que en un lapso mediano de 6 años, en un lapso de 10 años, esos números empiecen a cambiar, porque la realidad es que del 2000 en adelante, usted lo puede coger desde donde usted quiera, no hemos avanzado, Medrano. Y cuando usted hace una comparación del presupuesto, los presupuestos han crecido y la remuneración y la compensación para los maestros han crecido. No así la calidad de nuestros estudiantes. Así que ojalá que esto pueda calar de manera profunda en todos los ámbitos de la vida social dominicana, en los empresarios, en la Asociación de Padres Amigos de la Escuela, en la ADP, que se haga un consejo con los últimos ministros de Educación, que se haga lo que tenga que hacerse. Pero nosotros, la República Dominicana, debemos tener como un compromiso inaplazable dejar de ser el hazmerreír en materia educativa del hemisferio del continente americano. Bueno, Tabaré, yo entiendo que tienes toda la razón. Es poco lo que habría que agregar al tema tan profundo como lo has abordado, pero precisamente el tema de la educación lleva a un espacio tan amplio de reflexión que uno diría, bueno, habría que empezar desde cero. Habría que verificar en qué momento se quebrantó la línea que en algún momento se estableció para mejorar la calidad educativa en República Dominicana. Y cuando digo que se quebrantó la línea, me quiero remontar a la época en la que toda la sociedad dominicana abrazó esa gran jornada social de lucha del 4% para la educación. De ese pacto educativo que contemplaba precisamente asignar los recursos que consigna la ley, pero también que se empezara a trabajar con la formación del docente, con la mejora de la calidad educativa. Y todo parece indicar que simplemente nos quedamos en ver de qué manera se gastan esos recursos que recibe el Ministerio de Educación en términos de infraestructuras y en términos de entrega de algunos servicios. Si bien es cierto que la educación, en cuanto a sus resultados, en cuanto a la formación de calidad de los estudiantes, ha ido desmejorando, no se le puede quitar que el país ha tenido sus pequeños avances, digamos. En cuanto a, por ejemplo, el establecimiento de la jornada escolar extendida, la entrega de los alimentos a los jóvenes estudiantes en las escuelas, la construcción de nuevas aulas, de reducir ese déficit
de aulas que existían en República Dominicana, pero eso se quedó ahí. Eso aparentemente no, los resultados están indicando que ahí no radica el problema. Y ciertamente el aspecto de la formación del docente es fundamental, pero verificar el currículum que se está implementando en República Dominicana si va acorde con el perfil de ciudadanos que está demandando nuestra nación. Y yo entiendo que toda la clase política, la clase empresarial, la clase social deben sentarse nuevamente, deben reformular nuevamente ese gran pacto. Hay que verificarlo obligatoriamente, hay que ver de qué manera se le establecen las mejoras para que podamos nosotros empezar a reenfocar la formación de los estudiantes en República Dominicana. Porque lo que estamos viendo, lo que se está poniendo de manifiesto, lo que se está reflejando es que estamos o hemos fracasado en ese propósito, y un país con sus ciudadanos con mala formación académica, con mala formación de educación, con una mala formación en el hogar, desafortunadamente no estará formando buenos ciudadanos. Este tema podemos seguir nosotros profundizando, Tabaré, hablando mucho más, porque han habido unos eventos en estas últimas semanas que a uno de verdad que le llenan de pena. O sea, ver lo que ha acontecido en un liceo en la zona este de República Dominicana, específicamente en el municipio de San Pedro de Macorís, donde un joven estudiante, otro joven le cercena una mano, pero anda circulando un video en donde aparentemente se ven estudiantes, porque tienen el uniforme de las escuelas públicas del país, en lo que aparenta ser consumiendo algún tipo de droga. Aparentemente es cocaína en uno de los centros educativos, pero hemos visto reflejos de estudiantes que han distorsionado las notas del himno nacional, llevándolo a un género musical totalmente diferente. Vemos cómo estudiantes se exponen, básicamente estudiantes jóvenes, hembras, a bailar en sus tiempos de ocio, en sus tiempos de recreo en las escuelas, de una manera muy explícita que no va acorde con el comportamiento de un joven de su altura. Y todas esas cosas están pasando en nuestras escuelas. Se están viendo más grande porque muchos de ellos graban esos contenidos y los comparten a través de sus redes sociales. O sea, por eso nos alarmamos mucho más. Pero eso es lo que se comparte. Hay cosas que están pasando en muchos centros educativos que nosotros no nos damos ni cuenta. Y de verdad que es muy preocupante. Vamos a hacer una pausa. Hacer contacto con nuestros amigos anunciantes y vamos a continuar abordando este tema y viendo de qué manera se hace conciencia nuevamente y el país abraza una vez más esa causa de mejorar la calidad educativa en República Dominicana. Ya regresamos con más en breve aquí en Consensuando. Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo. Mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA, mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde.
Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El 24 de abril de 1494 se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo en lo que hoy se conoce como la Isabela Histórica en Puerto Plata. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana celebramos este acontecimiento con diversas actividades en la Semana del Municipalismo Dominicano. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en nosotros y en los ayuntamientos. Seguiremos trabajando por la transformación de la municipalidad, por la seguridad y el bienestar de la gente. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También fueron aprobadas resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo declarar en emergencia las provincias de Azua, Bauruco, Barahona e Independencia por los daños ocasionados por la incidencia de una vaguada. En los trabajos legislativos, más de 16 comisiones avanzaron importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. La Comisión de Hacienda continuó inmersa en el estudio de la Ley de Contrataciones Públicas. En otro escenario, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a una delegación de la Confederación Patronal Dominicana, presidida por Laura Peña Izquierdo. También la Cámara Alta, a través de la herramienta Tu Opinión Cuenta, continúa recibiendo y procesando las propuestas y opiniones de ciudadanos sobre los proyectos de ley que analizan las comisiones de senadores. Accede a nuestra página web y sé parte de las discusiones legislativas. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Bien, amigos televidentes, continuamos en este espacio consensuando. A todos ustedes agradecer la sintonía esta noche. Tabaré, hablábamos antes de la pausa sobre las condiciones en las que se encuentra la calidad educativa de República Dominicana. Y yo pienso que independientemente de que exista ese ambiente y ese espíritu o ese sentimiento de que hemos fracasado, yo creo que si nosotros analizamos a profundidad, se puede incluso avanzar mucho más rápido de lo que puede ser. Porque el fracaso se le puede atribuir exclusivamente a la educación pública. O sea, aquí el modelo de enseñanza privado es exitoso, salvo algunos casos que se puedan dar situaciones con inconductas de algunos maestros o algunos centros educativos privados que digamos que rayan básicamente, es muy mínimo. O sea, pero cuando nosotros vemos que aquí hay centros educativos que no pertenecen al Estado y que te forman a tus hijos y te salen con todas las condiciones para, incluso hasta con preparación técnica, pero te salen con todas las condiciones para ir a una academia superior, a un centro de enseñanza superior, una universidad, o a un instituto de formación técnica, y tu hijo sale desde ahí con una preparación de bachiller, de la cual uno se siente orgulloso. Entonces, ¿por qué eso no se puede lograr en el sector público? Hay algunos ejemplos muy mínimos del sector público, pero cuando vemos todo en sentido general, cuando vemos las cifras en términos macro, el sector público tiene que revisarse. Yo creo que la educación es un elemento o es un factor que el Estado debe revisar la posibilidad en ver de qué manera esa gran inversión que se está haciendo, porque recursos no es lo que hace falta, o sea, recursos hay de más, de qué manera se puede llegar a algún tipo de acuerdo con el sector privado. De hecho, me parece que a principios de este año, que se presentaron algunos escenarios de falta de aulas, el propio Ministerio de Educación anunció que se iban a contratar centros de formación privada para que jóvenes
que no tenían la posibilidad de ir a las aulas públicas pudieran entonces poder completar su formación en el sector privado. Pero ahí se puede dar un buen ejercicio de que el sector público y el sector privado puedan aunar esfuerzos y esos recursos optimizarlos, ya sea que el Estado facilite las infraestructuras y parte del pago de los docentes, pero que el sector privado también, o sea, se puede explorar la forma, ¿no?, en que haya una especie de mancuerna entre ambos sectores. Aquí han habido modelos exitosos de participación de la parte pública y el sector privado. Por ejemplo, en el sector de la salud. Aquí hay centros de salud que son gestionados mediante patronato, pero son inversiones que en principio son plenamente inversiones que la ha hecho el sector público y son modelos exitosos. Yo creo que en la educación se pueden hacer algunos ejercicios para ver de qué manera se van obteniendo mejores resultados. Y un factor fundamental es el hogar. O sea, los padres y madres o tutores, quienes tengan la responsabilidad de estar criando a los jóvenes, tienen que asumir un mayor nivel de compromiso y responsabilidad con el comportamiento de sus hijos en las escuelas. O sea, entender que a las 7:15 de la mañana yo mandé a mi hijo a la escuela y me regreso a las 4:30 o 3 de la tarde, a la hora que sea, y me desentiendo completamente de la responsabilidad que tengo con mi hijo, yo creo que es un ejercicio de un compromiso flaco de parte de los padres. O sea, también tenemos que involucrarnos en esa parte para que el resultado en la formación docente de nuestros hijos sea mucho mejor de lo que estamos teniendo en la actualidad. Mira, Medrano, yo quiero poner ahora, aprovechar este momento para poner algunos ejemplos de que no es imposible. No, claro que no. Se puede y los ejemplos están ahí. Cuando tú verificas la historia de lo que pasó en el año 1959, cuando llegó la revolución a Cuba, uno de los pilares fundamentales que ellos asumieron como objetivo nación fue eliminar el analfabetismo. Y la revolución consiguió la eliminación del analfabetismo en un tiempo menor de 5 años. Había prácticamente analfabetismo cero, cuando se supone y se entiende que en aquellos tiempos había menos recursos pedagógicos, tecnológicos, como lo que hay ahora. Pero cualquiera puede estar en su casa y decir, entonces se está proponiendo prácticamente de que se implemente el socialismo. No. Ahora vamos a poner un ejemplo en la otra acera. El caso de uno de los países reconocidos y de las zonas más peligrosas del mundo, El Salvador. Oye bien, cuando se hacía un estudio estadístico de las ciudades más peligrosas del mundo y donde había mayor delincuencia, se encontraba El Salvador. Sin embargo, llegó un presidente, en este caso de derecha, Nayib Bukele, que es uno de los presidentes más populares del mundo, que se empodera del tema y utilizando los mecanismos que establece la propia Constitución y las leyes, le declara la guerra a lo que allá en Centroamérica se conoce como el fenómeno delincuencial denominado las maras. ¿Y qué pasó? De unas cifras alarmantes que en apenas una semana se mataban 100 personas allá. Hay meses que en Ecuador matan 1 y 2 personas. El Salvador. ¿En El Salvador? Sí. Perdón, sí, en El Salvador. Entonces, ¿qué pasó allá? Se utilizó una varita mágica. Aparecieron los extraterrestres de un platillo volador y bajaron con una solución. No. Con soluciones terrenales
dadas por el mismo Estado de Derecho, declararon un estado de emergencia, un estado de excepción, que todavía se encuentra, y se permitió que las Fuerzas Armadas de El Salvador, conjuntamente con la policía y los otros cuerpos castrenses, y se hizo una reducción aprobada por los poderes establecidos allá y una restricción de ciertos derechos que en su mayoría, más de un 85, un 90% de los salvadoreños están de acuerdo con el estado de cosas que le ha traído una mejoría a su vida. ¿Significa esto que hay unanimidad en El Salvador? ¿Que todo el mundo está contento? Claro que todo el mundo no puede estar contento, porque hay muchos sectores que se beneficiaban de la delincuencia, que se beneficiaban de las mafias, que se beneficiaban de las maras, del narcotráfico, del desorden que existía en esa sociedad y que permea a buena parte de Centroamérica, porque no solamente eso, en Honduras también había un desastre, lo hay todavía, y de las ciudades más peligrosas del mundo. Y también, ¿por qué no admitirlo y reconocerlo? Que se hayan podido cometer abusos en contra de algunas personas que quizá no hayan sido culpables de algunas situaciones, pero que los procesos de investigación y de saneamiento de una sociedad con una delincuencia enraizada de una forma tan profunda, es imposible que usted pueda aspirar a que haya una perfección que solamente existe en el cielo. No obstante, las mediciones, porque ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la democracia no significa unanimidad. La democracia es el gobierno de las mayorías. Entonces, cuando usted le da satisfacción a lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea, cuando usted le da satisfacción, cuando usted cumple las expectativas de lo que espera las grandes mayorías apoyan, como no cabe ninguna duda de que el presidente Nayib Bukele continúe en el poder en El Salvador. Porque cuando usted cumple con lo que el pueblo desea, con lo que el pueblo quiere, dándole mayor tranquilidad, dándole un proceso más justo y equitativo de distribución de la riqueza, el pueblo lo apoya. ¿Cómo no va a apoyar la República Dominicana cuando se le dé una mejoría más sustancial? Porque uno no va a decir que no ha habido avances, pero que a ese paso de avances nos va a llegar el 2100 y vamos todavía a estar hablando de temas del siglo XIX. Y así no podemos. Así no podemos. La República Dominicana no tiene por qué seguir siendo de los últimos lugares en educación, cuando tenemos la gente, tenemos el entusiasmo, tenemos el vigor, tenemos la capacidad, lo tenemos todo. Es cuestión de que se tome la decisión y digamos manos a la obra, como se hizo en Cuba en el 59, en 5 años, 0 analfabetismo. Y Nayib Bukele dijo, voy a enfrentar la delincuencia. Y que es un proceso, que la sociedad, que hay que empezar a sembrar para que dentro de 50 años, no. En menos de 2 periodos de gobierno consiguió lo que era impensable, lo que se decía que era imposible. El ser humano, el hombre, es la medida de todo. Pero si nosotros mismos nos autovencemos, decimos, bueno, eso es un proceso, y empezamos a teorizar y a pontificar para de alguna manera justificar nuestro propio fracaso. Usted no tiene que considerarse fracasado antes de emprender la misión. Ahí estamos poniendo 2 ejemplos de dictaduras, en este caso de una dictadura, de una revolución, pues vamos a ponerle otro nombre, y en este caso de un gobierno de derecha también de fuerza, porque no es un gobierno débil, de Nayib Bukele en el otro extremo, que consiguieron lo que se decía que era imposible, lo que significa que se puede. Y podemos buscar también otros ejemplos en el mundo como Corea del Sur, Singapur,
que es uno de los países que sale mejor en las famosas pruebas PISA de educación. Pero si también usted quiere tomar como ejemplo los países nórdicos, Finlandia, Escandinavia, Suecia, Suiza, son ejemplos a seguir también en materia de educación. Vamos a pedirle a esas embajadas que nos traigan un modelo, yo lo he dicho siempre, y vamos a segmentarlo por región, y el que dé más resultados en 5 años nos quedamos con ese. Pero tenemos que ser más creativos y sobre todo tener más decisión y olvidarse. Ustedes van a ver que cuando se haga eso, va a sectores que se han beneficiado de las mafias en nuestro país, van a gritar. Claro que tienen que gritar, porque se les va a terminar el modus operandi, el modus vivendi, pero hay un pueblo mayoritariamente que va a aplaudir militante esa solución de fuerza que se tome, porque ya yo estoy convencido de que aún en democracia y sin dejar de ser democráticos, hay que tener firmeza. Ningún resultado se consigue en este mundo y en esta vida si usted no es firme, si usted no toma las decisiones con carácter y las hace sostenibles en el tiempo, Medrano. Bueno, hacemos una nueva pausa, hay más en breve aquí en Consensuando. Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo. Mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA, mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Parque Las Praderas tiene el potencial de cambiar la vida de miles de ciudadanos en el distrito. Tengo más de 17 años viviendo por aquí, he visto los inicios de este parque y ahora está súper irreconocible. Muy agradecida con el ayuntamiento. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo. El extenso parque contará con áreas deportivas renovadas, entre otras muchas novedades. Todo el parque ha sido remozado, haciendo énfasis en la seguridad y cuidando la integridad biológica del parque, teniendo siempre como meta el bienestar de los ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Banco Popular. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También fueron aprobadas resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo declarar en emergencia las provincias de Azua, Bauruco, Barahona e Independencia por los daños ocasionados por la incidencia de una vaguada. En los trabajos legislativos, más de 16 comisiones avanzaron importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. La Comisión de Hacienda continuó inmersa en el estudio de la Ley de Contrataciones Públicas. En otro escenario, el presidente
presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a una delegación de la Confederación Patronal Dominicana, presidida por Laura Peña Izquierdo. También la Cámara Alta, a través de la herramienta Tu Opinión Cuenta, continúa recibiendo y procesando las propuestas y opiniones de ciudadanos sobre los proyectos de ley que analizan las comisiones de senadores. Accede a nuestra página web y sé parte de las discusiones legislativas. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Bueno, seguimos en este espacio consensuando. A todos ustedes agradecemos la sintonía esta noche. Tabaré Ramos Concesión y Francisco Medrano les acompañamos. Tabaré, justo en esta semana se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? República Dominicana con diversos actos hizo homenaje, hizo honor a esta importante fecha que procura hacer conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de preservar, proteger y promover, ¿no?, la reserva y permanencia de nuestros recursos naturales. Yo creo que el evento previo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la larga estación de sequía que sufrió República Dominicana, es una buena zapata para que nosotros vayamos haciendo conciencia de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Eso fue solo una señal en cuanto a lo que tiene que ver con el recurso agua, que es uno de los tantos recursos que nos provee la naturaleza. Vimos qué tan drástico fue esta sequía estacional, porque hay que decirlo, una sequía estacional, pero vimos de qué manera impactó la disminución de este recurso líquido en prácticamente todo lo que tiene que depender con el uso del agua. La agricultura, la generación hidroeléctrica, el uso del agua para las amas de casa, para los hogares. Digamos que las grandes industrias de alguna manera no se le vio afectada, tienen de alguna forma la manera de abastecerse, digamos que la industria no se vio afectada, pero sí el país sufrió los embates de una prolongada sequía. Pero después de esa prolongada sequía entonces vino un periodo lluvioso que también produjo sus efectos. Y pudiéramos decir, bueno, pero es la naturaleza, pero sí, cuando vemos riadas por lugares que no acostumbran venir, desbordamientos de cañadas, deslizamientos de tierra, ahí también, y por ejemplo cañadas que están totalmente llenas de desperdicios y de basura, ahí también está de reflejo el mal comportamiento, la desconsideración que tenemos nosotros hacia los recursos naturales, hacia nuestro medio ambiente. Por lo que tenemos que hacer ese esfuerzo como ciudadanos de hacer conciencia, porque somos una pequeña isla que por lo más mínimo que usted entienda que pueda ser el impacto que usted le esté dando a los recursos naturales, en el tiempo nos daremos cuenta de cuán negativo es. Sin decir, por ejemplo, algunos casos que se han denunciado, que pudiéramos considerarlos casos que deben ser investigados, como ha sido la denuncia de muerte de peces en la playa Los Negros en la provincia de Azua, lo propio también, peces que aparentan estar muertos dentro de la presa de Atillo en la provincia de Monseñor Noel, la misma aparición, ¿no?, de una extraña espuma, precisamente durante la temporada de lluvias en la comunidad de Villarpando, en Azua también, y bueno, las denuncias de la extracción de arena en las dunas de Baní. Te estoy hablando de estos casos porque he estado manejando las informaciones en esta semana. Recientemente vimos una denuncia de sociedades ecológicas de la provincia de Monseñor Noel pidiendo la destitución del fiscal para asuntos de medio ambiente de la provincia de Monseñor Noel por considerar esas comunidades, esas organizaciones que protegen los recursos y el medio ambiente, por considerar que ese funcionario
no enfrenta los delitos medioambientales en esa demarcación. Son muchas cosas. Bueno, aplaudir. El Ministerio de Medio Ambiente realizó una jornada de eliminación de casuchas, de eliminación de siembras improvisadas en la zona de amortiguamiento del Parque Los Haitises. Y ahí también se hizo un trabajo importante para quitar, ¿no? y para sacar de una vez por todas personas que están haciendo agricultura en este importante recurso que tiene República Dominicana, en donde descansan las fuentes acuíferas más importantes de la zona este del área metropolitana de Santo Domingo, así como también la provincia de Monte Plata y parte del Bajo Yuna, que es impactado por las aguas que fluyen desde el interior del Parque de los Haitises. Por lo que es una fecha importante para que cada uno de nosotros también haga conciencia, entendamos lo importante que es preservar, proteger y promover los recursos naturales. Yo sé que ese es un tema que te apasiona, que estás, Tabaré, inmerso muy de lleno, porque te criaste, ¿no?, siendo un protector de los recursos naturales de tu amada, olímpica, culta y carnavalesca ciudad de La Vega. Ciertamente es un tema que me toca de una forma muy directa, en razón de que mi padre, el doctor Tabaré Ramos, dedicó los mayores y mejores años de su vida en defensa y protección de los recursos naturales del país y de manera específica del río Camus, que es el río principal que tiene la ciudad de La Vega, la provincia de La Vega, y uno de los principales ríos que tiene el país, luego de Yaque del Norte, el Yaque del Sur y del Yuna. Es el principal afluente que tiene el río Yuna. Y tengo que decir que, aunque es un tema bastante complejo, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, en razón de que a veces la ecuación parece estar en contradicción, lo que sería la generación de recursos y riquezas con la conservación del medio ambiente. Hay un concepto que se denomina el desarrollo sostenible, que es el aprovechamiento de los recursos naturales sin comprometer el patrimonio ecológico de las generaciones futuras. Dicho de otra manera y con otra expresión, nosotros no heredamos la tierra de nuestros abuelos, sino que se la hemos pedido prestada a nuestros nietos. Todas esas expresiones lo que quieren es significar de que, como dice el Génesis en la Biblia, que nos mandó Dios a aprovechar todas las obras de la creación, los animales, las plantas, pero que tratemos de no incurrir en excesos que puedan dañar de manera definitiva y que hagan prácticamente imposible e insostenible la vida, porque estamos creciendo de una manera desmesurada la cantidad de seres humanos que estamos en el mundo, cerca de 8.000 millones de personas, y los recursos naturales entonces van descendiendo. En lo que atañe a la República Dominicana, entendemos que es correcta la posición que ha asumido, por ejemplo, el director del INDRI, Olmedo Cava, donde él dice que el 70% de las aguas, tanto en las escorrentías de los ríos en su mayoría, como de las lluvias, no se están aprovechando, lo que implica entonces que se hace no solamente necesario, sino indispensable la construcción de presas para que esas aguas no se vayan al mar y puedan ser aprovechadas tanto en lo que es el regadío, en la agricultura, como el uso doméstico. Implican inversiones importantes, pero que son indiscutiblemente necesarias, y es un tema que solamente nos acordamos de él cuando llegan las sequías. Y no debe ser así. Es un tema también, al igual que la educación, un tema de Estado, que no podemos continuar aplazando su solución. Un tema de Estado, un tema de nación, un tema de uso responsable de un recurso que, aunque a veces creemos que es infinito, no, al contrario, es un recurso finito y que de hecho cada vez más
lo estamos perdiendo. Basta solamente escuchar a nuestros padres, escuchar a nuestros abuelos, que ríos donde ellos se solazaban, bañándose, pescaban y en algunos casos hasta navegaban, ahora usted lo puede cruzar con un simple brinquito a pie. Y eso es el resultado de un uso irresponsable de esos recursos hídricos y que tenemos que ponerle coto. Continuar la reforestación. El presidente de la República hace unos días hablaba de que es un tema de seguridad nacional y creo que lo define muy bien en el sentido de que la reforestación es un tema de seguridad nacional, de identificación nacional y de emergencia nacional, porque si no, entonces vamos a tener unos resultados muy difíciles, pero no solamente para las generaciones futuras, porque a veces tú dices, bueno, son la generación futura, de aquí a allá vemos, no, es el presente. Así es. Como lo hemos estado viendo con las sequías. Las sequías prolongadas, que después vienen unas lluvias que precisamente por la falta de planificación en nuestro país, según el mismo director del INDRI, se están dejando de aprovechar el 70% de esas aguas. Por tanto, exhortamos a la clase política que se identifique con este tema ambiental y que no sea solamente un tema de anuncios y de titulares cuando llegue ese Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, nosotros hemos llegado, Tabaré, al final del espacio esta noche. A todos ustedes les agradecemos la sintonía. Ha sido un gusto compartir esta hora completa, analizando, ¿no?, compartiendo con todos ustedes estas informaciones importantes, y les tendemos la invitación para que el próximo sábado nos acompañen en una nueva entrega de su espacio Consensuando. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, hemos tenido el inmenso placer de compartir este programa este día con todos ustedes. Hasta la próxima.